Las novelas y el cine han ayudado a popularizar la imagen del samurái. Los mitos y los estigmas que se han desarrollado a su alrededor están en su mayoría muy lejanos a la realidad. El samurái para la historia de Japón no solo representa al guerrero servicial hábil en las artes bélicas, sino un modo de gobierno, una ideología y una clase social que dirigió Japón por más de 7 siglos. Su herencia y sus ideales han permeado en todo el país. En este video se pretende analizar la obra Historia de los samuráis del autor Jonathan López Vera, la cual tiene como fin explicar y darle su merecido lugar a una figura que moldeó a un país entero. A continuación, un resumen de la historia. Hablemos del primer capítulo, el origen de los samuráis. La necesidad de querer quitar los bienes por la fuerza en tiempos de necesidad y su contraparte, el querer defender lo propio en tiempos de bonanza, da surgimiento al oficio del guerrero. Con el paso del tiempo, el oficio se especializó y ayudó mucho a la formación de un estado central llamado Yamato. El Yamato se administraba a través de shoens, tierras agrícolas declaradas como libres de impuestos para potenciar su explotación. El estado central en un momento no podía mantener un ejército unido, por lo que se privatizó y ahora manejado por los shoens, provincias, dio origen a los clanes militares dirigidos por familias. Algunos clanes militares quisieron atacar la corte, sin embargo, la corte contraatacó a otros clanes para sofocarlos. Ahí nacieron los primeros samurái. El término se utilizó para designar a los guerreros al servicio directo de la corte. A estos clanes militares se les recompensó con títulos y el estatus del guerrero empezó a aumentar. Entre estos clanes, los que más sobresalieron fueron los Minamoto y los Taira. Siempre hubo una rivalidad entre el poder que ostentaba el emperador y el emperador retirado. Constantemente en Japón, quien detenta el poder nominal no suele coincidir con quien lo ejerce en la realidad. Los Taira apoyaban al emperador y los Minamoto al exemperador, aunque posteriormente los bandos se voltearían. Las lealtades en la historia de Japón suelen durar muy poco. Los Taira salían victoriosos de la disputa y gobernarían desde ese momento en las sombras. El líder de los Taira, Taira Kiyomori, ejecutaría al líder de los Minamoto, Minamoto Yoshimoto. Taira Kiyomori también podría haber ejecutado a los 3 hijos de Yoshimoto, sin embargo decidió perdonarlos. Esta sería la peor decisión que tomaría Kiyomori en su vida. En estos segundos hablaremos más de esto. Ahora toca hablar del capítulo 2, las guerras de Genpei. Regresando a los jóvenes que Kiyomori perdonó, del mayor no se sabe nada. Del mediano Yoritomo se crió bajo la supervisión del clan Taira y se preparó para su venganza. En cuanto al menor Yoshitsune, se interesó más por el ámbito militar y se convirtió en un valeroso guerrero. Taira Kiyomori gobernó desde las sombras y no era de muchos amigos, tanto así que todos lo querían fuera. Cuando él intentó poner a uno de sus nietos como emperador de Japón, muchos se le echaron encima e inició las guerras de Genpei. En un inicio, la rebelión era liderada por el príncipe Mishito, pero pronto fue asesinado. Sin embargo, su mensaje de rebelión se propagó rápidamente y fue sustituido por el joven Yoritomo, quien reunió todo el clan Minamoto para poder enfrentarse a Kiyomori. Kiyomori falleció antes de ver el desenlace del conflicto, pero siempre se arrepintió de no haber matado a Yoritomo. Hubo una pequeña disputa por el liderazgo del clan Minamoto entre Yoritomo y su primo Yoshinaka, pero al final Yoritomo terminó venciendo y Yoshinaka se dirigió hacia Kioto. El clan Minamoto se hizo con la capital del imperio y la familia Taira huyó hacia la provincia de Shikoku. Yoshinaka estaba muy cerca de poder vencerlo, sin embargo, la noticia de que su primo Yoritomo regresaría a Kioto hizo que éste regresara a la capital, denostando la desconfianza que había entre los propios Minamoto. La rivalidad por el liderazgo del clan Minamoto volvió a recobrar fuerza, pero el exemperador estaba del lado de Yoshinaka. Una rebelión se llevó a cabo entre Yoritomo y su primo, y por segunda ocasión Yoritomo venció, y esta vez ejecutó a su primo. Yoritomo ya tenía vía libre para acabar con los Taira, por lo que mandó un ejército dirigido por su hermano mayor Yoshitsune y un general bastante hábil llamado Norijori. Yoritomo no quería que Yoshitsune se convirtiera en una figura que eclipsara su gloria, por lo que intentó limitar mucho su participación en el conflicto, pero Yoshitsune siempre desobedeció y al final terminó acabando con los Taira y por ende con el conflicto entero. El fin de la guerra de Genpei marca el final de un periodo Heian y el inicio del shogunato de Kamamura. Este cambio representó la lucha entre dos modelos políticos, uno debilitado y en decadencia y el otro nuevo y vigoroso. El capítulo 13 se acerca del shogunato de Kamamura. Tras la victoria de Yoshitsune en las guerras de Genpei, la gloria de Yoritomo se eclipsó, cosa que abrió de nueva cuenta la desconfianza entre ambos. Yoritomo no quiso tomar riesgos, por lo que mandó asesinar a su hermano Yoshitsune. A pesar de haber sido un proceso largo, Yoritomo se deshizo de todas las posibles amenazas y tomó el control de Kioto y la corte. Fue nombrado shogun e instauró la sede de su imperio en Kamamura para poder ser autónomo de la corte y no perder su influencia militar. El gobierno samurái no sustituyó al imperial, sino que añadió modalidades. Yoritomo creó nuevos cargos para supervisar la recaudación de impuestos y mantener la paz. Cuando Yoritomo fallece, no hay ningún descendiente directo que pueda ocupar el cargo, por lo que su viuda, Hojo Masako, es quien tomó el cargo de shogun. Desde ese momento en adelante, el clan Hojo sería quien gobernaría y movería todos los hilos en Japón.
Para esos momentos, el shogun no necesariamente sería quien ostentaba el poder, sino su consejero, o sea, el shiken. Las relaciones de poder en ese entonces eran bastante confusas. Hagamos un repaso. En Kioto el poder supremo está teóricamente en manos del emperador, pero en la práctica recae en su regente o kanpaku. Esta influencia se veía poco equilibrada por la figura del emperador retirado, quien tras abdicar ejercía un poder en la sombra como líder de la familia imperial. Por si esto no fuese suficientemente complicado, nos encontramos con que en Kamamura el shogun es quien, en representación del emperador, gobierna todo el país. Pero ya hemos visto que no es así, puesto que el shiken, regente del shogun, siempre del clan Ojo, es quien gobierna en realidad, y a partir de cierto momento es el líder del clan Ojo quien toma las decisiones en la sombra en lugar del shiken. Con la instalación del shogunato, lo cierto es que la influencia de la familia real se veía muy limitada, y más para los emperadores retirados, los cuales ya no tenían el poder real. Por esto es que después del intento de invasión por parte del gobierno mongol, fue la última gota que hizo que se cuestionara la administración samurái. A partir de ese entonces, el puesto de shogun solo sería ocupado por alguien de la familia real y no por un samurái. El cuarto capítulo ondea más acerca del intento de invasión mongol. Como mencionamos previamente, el intento de invasión por parte del Imperio Mongol supuso la crisis que acabaría con el shogunato de Kamamura. Sin embargo, hay que hablar un poco más acerca de este tema. El nieto de Genghis Khan, Kublai Khan, fue quien intentó en 2 ocasiones invadir Japón. La primera vez con una flota mediana que pereció principalmente por las técnicas avanzadas de combate por parte de los samuráis y también por una tormenta que terminó hundiendo a la flota entera. Después de ese primer intento, Kublai Khan estuvo un tiempo concentrándose para conquistar el sur de China, por lo que pospuso su segundo intento. Una vez conquistada China, Kublai se concentró en Japón y mandó la mayor flota jamás antes vista. En las primeras batallas, Japón tuvo una gran defensa, pero lo cierto es que la superioridad numérica del Imperio Mongol tarde que temprano lo llevaría a la victoria. Pero, en otra ocasión, sucedió lo imprevisto y un tifón terminó hundiendo la vasta mayoría de tropas mongolas, frustrando el mayor intento de conquista hasta la época. Kublai seguía con su intención de conquistar Japón, pero falleció, y esas intenciones se desvanecieron con sus predecesores. La victoria ante el Imperio Mongol forjaría en los japoneses un fuerte sentimiento patriótico y de unidad, hasta entonces desconocido a causa de las disputas internas y la ausencia de un enemigo externo. Retomemos nuestra historia desde antes de los mongoles. Cuando Ashikaga Takauji tomó Kioto, entregó la ciudad al emperador Go-Daigo, quien empezó a organizarse para tomar las riendas del país. Las tierras arrebatadas a los ojos las repartió entre nobles cortesanos, causando descontento entre los samuráis, especialmente entre los que habían combatido junto a él. La corta duración de su gobierno se explica en una frase: no suele ser buena idea ponerse a toda clase de samurái en contra, por muy emperador que uno sea. En 1335 Ashikaga Takauji se levantó contra Go-Daigo. Tras un intento fallido, lo intentó otra vez. En esta ocasión, a su paso, muchos otros líderes samuráis se unieron a su causa y en mayo de 1336 llegó a la capital con éxito. Bajo el amparo de Takauji, Yataito, nieto del antiguo emperador Go-Fushimi, se convirtió en emperador y obligó a Go-Daigo a entregar los tesoros imperiales que hacían a su mandato fidedigno. Go-Daigo huyó hacia el sur, hasta Yoshino, en donde fundó una corte imperial paralela. Es ahí donde empieza su periodo llamado Nambokucho, durante el cual existe una constante riña entre ambas cortes, la del norte en Kioto y la del sur en Yoshino. Ashikaga Takauji fue recompensado por el emperador Yoshiro y fue nombrado shogun en 1338, inaugurando el segundo shogunato, el Ashikaga. Durante el gobierno de Takauji y el de su hijo Yoshiakira, las guerras entre las cortes fueron constantes, y fue hasta 1392 que el tercer shogun Ashikaga, Yoshimitsu, nieto de Takauji e hijo de Yashikara, terminó con el conflicto entre ambas cortes, prometiendo un falso sistema de sucesión alternada. Años después, el cuarto shogun, Ashikaga Yoshimitsu, nieto de Yoshimitsu, quiso dejar su aburrido puesto de shogun para dedicar su vida a los placeres de la capital. Como no tenía hijos, adoptó a su hermano menor Yoshimi para ser su sucesor, pero en 1465 Yoshimasa tuvo un hijo propio. El nacimiento de su hijo complicó las cosas, ya que aunque Yoshimasa aún quería que lo sucediera a su hermano, por la prisa que tenía de dejar el puesto, su esposa quería que ese derecho se le otorgara a su hijo. Este conflicto, junto con otros problemas de la época, desembocaron en la guerra de Ronin. Los dos bandos que se enfrentaron en esta guerra estaban dirigidos en una esquina por Hosokawa Katsumoto, quien defendía al hermano del shogun, y en la otra esquina por Yamana Sosen, que apoyaba al recién nacido hijo del shogun. Fue un conflicto muy destructivo para la capital, y con el paso del tiempo se fue perdiendo el sentido del combate. Parecía que los líderes samuráis únicamente querían recuperar territorio perdido, sin importar el bando que apoyaran o la causa de su lucha. En 1473 hubo 2 razones importantes que debieron terminar con la guerra. La primera fue la muerte de Yamana y Hosokawa, los supuestos líderes del bando, y la segunda razón fue la renuncia del shogun Yoshimasa y el nombramiento de su hijo como shogun, teniendo solo 8 años. Ninguno de estos acontecimientos detonantes del conflicto terminaron la guerra, y fue hasta 4 años después que los bandos cansados abandonaron la lucha.
Con la conclusión de las guerras de Onin concluye el anterior periodo e inicia el periodo Sengoku, el cual se considera el periodo más turbulento y complicado de la historia japonesa. Sengoku se traduce como país en guerra. Debido a la creciente pérdida del poder por parte del shogunato y del mismo emperador en la época, en las provincias, los Shugo fueron ganando más poder. Con ello, clanes samurái menores fueron tomando más relevancia, y en el periodo Sengoku a los grandes señores militares se les llamó daime. Entre más lejos de la capital se encontraran estos señores, más poder tenían en sus tierras y se fueron independizando del Bakufu, estableciendo en las tierras una especie de sistema feudal. Uno de los conflictos de este periodo fue la lucha por el territorio de entre más de 200 familias samurái. La forma de combatir evolucionó en esta guerra civil, con campañas más grandes, estrategias más elaboradas y un mayor número de bajas. La situación llegó a una especie de tablas, ya que se dieron cuenta de que ningún daimyo era lo suficientemente poderoso como para hacerse del control de un territorio, lo suficientemente grande. Asimismo, otros señores podrían armar alianzas para evitarlo y Japón se uniría en una eternidad de guerra. Como continuación del periodo Sengoku, el capítulo 6 habla de la participación del mundo occidental en este conflicto, y sobre cómo Portugal, en un intento por colonizar Japón, envió misioneros jesuitas para poder convertir a la población. Estos jesuitas, quienes gozaban en este momento del monopolio para realizar sus misiones en tierras japonesas, tratan de repartir su mensaje a los daimyo. Se considera que los daimyo vieron una oportunidad para continuar con su conflicto al poder obtener armas de fuego de estos jesuitas, y es por eso que aceptan el mensaje. Contrario a lo que se cree normalmente con los samuráis, ellos sí usaban armas de fuego, ya que les daba una gran ventaja táctica a la batalla y diversificaba su armamento. El capítulo 7 continúa con esta misma línea de pensamiento y cuenta el proceso de unificación de Japón, que solo fue posible gracias a 3 importantes samuráis, quienes uno tras del otro lograron hacer avances para terminar este conflicto entre los daimyos que el periodo Sengoku representaba. Primero comenzamos con Oda Nobunaga, quien plantó el arroz para la unificación de Japón. Un samurái sumamente brillante, analítico y pragmático que calculaba cada una de sus jugadas y sabía cómo obtener lo que deseaba. Nobunaga estuvo en constante guerra y conflicto contra diferentes daimyos y debido a su tiempo en batalla fue el encargado de perfeccionar las estrategias militares, siendo pionero en la estrategia de relevos de armas, lo cual convirtió esta herramienta no solo en apoyo de campo, sino en un elemento decisivo. Entre las características de su iniciativa están la creación de ciudades en torno a castillos y la liberación del mercado. Nobunaga falleció en batalla, pero para este momento ya había conseguido unificar toda la zona del centro del país, poniendo bajo su control 32 de las 68 provincias. Toyomi Hideyoshi, un joven samurái de origen campesino, sería quien cocinará el arroz y pasará de ser el portador personal de sandalias de Nobunaga a uno de sus oficiales de más confianza. Tras oír de la muerte de Nobunaga, Toyomi Hideyoshi regresó a Kioto y combatió contra 2 facciones del clan Oda para defender al nieto de Nobunaga, quien tenía solo 2 años de edad, como digno sucesor. Así lo consiguió y pasó a ser el regente imperial. Años después consiguió colocar en el trono a un emperador de 13 años, pasando a tener bajo su control el poder militar y el cortesano. Hideyoshi abdicó de su puesto como regente en 1591 y pasó a gobernar como regente retirado hasta su muerte. Hideyoshi, preocupado por una posible invasión occidental, proclamó un edicto anticristiano o edicto de expulsión de sacerdotes. Muchos sacerdotes evadieron este edicto y se quedaron en Japón. Hideyoshi lo sabía y lo permitió por un tiempo, pero después se dio cuenta que efectivamente esa era la estrategia que ocupaba la corona occidental para colonizar sus territorios, por lo que en 1597 ejecutó a 26 hombres enviados. Hideyoshi tomó algunas decisiones que han sido criticadas, como su invasión a China y Corea, de lo que hablaremos en el siguiente capítulo. Él falleció en 1598, no sin antes constituir un consejo de 5 regentes de su confianza que gobernarían el país hasta la mayoría de edad de su heredero. Finalmente, como el último samurái, tenemos al paciente Tokugawa Ieyasu, el samurái que pudo comer el arroz y gozar de los avances que habían logrado quienes lo precedían. De joven rehén y siervo, a fiel aliado de Oda Nobunaga, peleó lado a lado con Nobunaga y Hideyoshi, y al morir el primero rápidamente juró lealtad al segundo. Al morir Hideyoshi, Ieyasu fue parte del consejo de regentes y peleó contra otros 4 por un lugar como shogun en la célebre batalla de Sekihara en el año 1600, en la cual participarían aproximadamente 200.000 soldados. Así, el joven que supo esperar obtuvo en 1603 el cargo de shogun, iniciando el tercer y último shogunato de la historia, el Tokugawa, del cual hablaremos más adelante. 8. La invasión de Corea. El estado hegemónico que ha tenido China en Asia a lo largo de la historia siempre ha puesto incómodo al pueblo nipón, y desde tiempos de Oda Nobunaga, la idea de invadir China y expandir las fronteras de Japón ya se estaba gestando. Sin embargo, no fue hasta la llegada de Toyotomi Hideyoshi que el plan tomó forma. Para 1592, después de una serie de mensajes de tregua con Corea, y ante la negativa de estos, Hideyoshi, con la ayuda de todos los daimyos del país,
envió una expedición de 260,000 hombres. Así, el 23 de mayo del mismo año, desembarcaron en las costas coreanas con todo Japón detrás de ellos. Esta incursión se puede dividir en dos partes: la primera invasión de 1592 a 1593 y la segunda del 97 al 98. El desarrollo de la campaña fue una dinámica militar de constantes avances y retrocesos, de largas marchas y largos periodos de inactividad, ambos bandos incapaces de capitalizar en sus victorias. Después de una alianza de China y Corea, lograron llevar a los japoneses a un punto crítico en la campaña, y con la muerte de Hideyoshi en 1598, Japón abandonó toda acción militar en la península coreana. El shogunato Tokugawa. En 1603, Tokugawa Ieyasu obtiene el título de shogun e inicia el periodo Edo, que va de 1603 a 1868. En esta temprana etapa del periodo Edo se optó por la unificación, la estabilidad y la continuidad. Tras la muerte del primer shogun Tokugawa en 1616, tenemos un Japón unificado, estable y con un gobierno fuerte. Su hijo Hideata y su nieto Iemitsu capitalizaron en el trabajo de Ieyasu, establecieron reformas en todo Japón, que las podemos dividir en legitimidad mediante la corte imperial, estabilidad por medio de leyes que rijan y limiten a la sociedad, y una creación de un marco ideológico que justifique la existencia de un gobierno militar. Bajo este mandato se implementó la ideología del neoconfucianismo, y con esto se expulsó la idea del cristianismo de la isla, poniendo las relaciones comerciales entre Japón y Europa en una cuerda floja. La embajada Keicho. En su búsqueda de beneficiarse del comercio internacional, los daimyo buscaban mejorar sus relaciones con el exterior. Fue así como Date Masamune organizó la embajada de Keicho para entablar mejores relaciones comerciales con los europeos. En 1613 zarparon Hasekura Tsunenaga y el padre Sotelo, con una delegación de 150 japoneses, llegando a Acapulco, a la Ciudad de México, a España y hasta Roma. Sin embargo, sus planes se vieron frustrados, debido a que le llegó información al virrey en la Ciudad de México de la persecución del cristianismo en Japón, tras lo cual la embajada quedó totalmente carente de autoridad y propósito. El fracaso de esta expedición representa el fracaso de sus protagonistas, el fracaso de entablar relaciones comerciales con Europa y finalmente el fracaso de la evangelización en Japón y el encuentro entre dos culturas. El gobierno Tokugawa estaba lejos de ser perfecto y diversas presiones tanto internas como externas aceleraron su caída. Presiones extranjeras por utilizar puertos japoneses dividieron a los daimyo entre aquellos que querían una apertura del país y apoyaban al emperador, y los que buscaban un Japón hermético y respaldaban el shogunato. Simplemente sería otra guerra civil en su historia, otro conflicto interno entre samuráis que al final terminaría con estos últimos. Finalmente, Satsuma y Choshu, los líderes del movimiento anti-shogun, lograron derrotar al Bakufu. En 1868 se abolió este último y se reinstauró el orden imperial, siendo coronado emperador el joven de 15 años Meiji. Así Japón entraría en su etapa de modernización y apertura. Los samuráis, héroes de guerra en tiempos de paz, guerreros de antaño en tiempos modernos. Tal vez el ocaso de los samuráis era inevitable, tal vez más tarde que temprano perderían su razón de ser, tal vez simplemente su tiempo había terminado. El mito del samurái resuena en el imaginario colectivo, tanto de Oriente como de Occidente. Lealtad, valor, entrega, heroísmo, honor, todas aquellas cualidades del guerrero samurái que se ven reflejadas pocas veces en los señores de la guerra, sobre todo en los últimos momentos. Al caer los últimos samuráis, esta casta guerrera fue relegada a convertirse en maestros y en administrativo. Sin embargo, la historia les guardaba la recompensa de la inmortalidad. Los samuráis son parte del pasado de Japón, pero su espíritu permanece anclado en los lugares que habitaron, en las montañas donde guerrearon, una ruta marcada por la espada. Recordando las primeras líneas del Heike Monogatari, en el sonido de la campana del monasterio de Gion resuena la caducidad de todas las cosas. En el color siempre cambiante del arbusto de Sara se recuerda la ley terrenal de que toda gloria encuentra su fin. Como el sueño de una noche de primavera, así de fugaz es el poder del orgulloso. Como polvo que se dispersa el viento, así los fuertes desaparecen de la faz de la tierra.